Primero vamos a hablar de los representantes más importantes de la Ilustración. Tenemos primero a Montesquieu. Montesquieu es recordado a nivel mundial por escribir un famoso libro llamado El espíritu de las leyes. En este libro, Montesquieu nos habla de un gobierno perfecto, de un gobierno ideal, dividido en tres poderes: el legislativo, que es el Parlamento o el Congreso de la República, que crea las leyes; el ejecutivo, que es el presidente y el Consejo de Ministros, que cumple las leyes; el judicial, que son los jueces que aplican las leyes. Como te habrás dado cuenta, este tipo de gobierno, ideado por Montesquieu, hoy en día lo tienen o lo adoptan muchos países del mundo, incluido el Perú. Pero este libro y estas ideas de Montesquieu para su época, a inicios del siglo XVIII, eran revolucionarias porque iba en contra del rey absolutista. Porque cuando gobernaba un rey absolutista, no había poder legislativo, no había congreso, porque el único que creaba las leyes era el rey. No había un poder judicial porque las decisiones solamente lo tomaba el rey. Por ello, el escribir este libro era revolucionario para su época, pero ha quedado como un gran legado de la Ilustración para el mundo y un gran aporte de la Ilustración para el mundo: la división del Estado en tres poderes. Ahora vamos a estudiar a Voltaire, otro filósofo francés. Este señor fue un crítico del antiguo régimen, de las costumbres de su época, especialmente de la Iglesia. Promueve la tolerancia y el respeto a las ideas de las demás personas, pero siempre y cuando éstas nos respeten también. Se le recuerda por una famosa frase: no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida para que las expreses. En esta frase nos dice que Voltaire está de acuerdo con la libertad de expresión de las personas. Las personas son libres de expresarse, son libres de opinar y de tener sus propias creencias, pero siempre y cuando respeten las ideas de los demás. Su obra más famosa es el Diccionario Filosófico. Luego tenemos también a otro filósofo francés llamado Rousseau. Este señor escribe un libro llamado El Contrato Social, donde nos dice que el Estado crea las leyes y estas leyes son positivas, estas leyes son buenas porque regulan la conducta de las personas, regulan el comportamiento del pueblo. Y el pueblo debe someterse a estas leyes y también debe someterse a su gobernante, pero siempre y cuando este gobernante o rey respete los derechos fundamentales del pueblo, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la justicia, a la democracia. Si el rey no respeta estos derechos fundamentales del pueblo, entonces, según Rousseau, el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse contra el rey. En otras palabras, hacer una revolución. En este libro, El Contrato Social, Rousseau menciona una famosa frase: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, donde nos dice que todos nosotros, los seres humanos, dependemos bastante de la educación, de las leyes, los valores que se nos han inculcado tanto en la familia como en la escuela. Otra obra famosa de Rousseau es Emilio, donde critica la educación de su época. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de la enciclopedia. Recuerda que la ilustración también es llamada enciclopedismo, porque como todos sabemos, la enciclopedia es un libro donde se reúne una gran cantidad de conocimientos.
artísticos, científicos y filosóficos, una gran cantidad de materias, matemáticas, geografía, historia, etc. ¿Qué significa la palabra enciclopedia? La educación en círculo, donde nos habla de una difusión de los conocimientos. Es el símbolo de la ilustración y es un arma, pero cultural, contra el absolutismo, contra el antiguo régimen. Este libro fue elaborado por filósofos llamados Diderot y D'Alembert. Este libro, cuando fue publicado por primera vez, su nombre original era Enciclopedia, Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Muy bien, chicos, hemos terminado con este tema de la ilustración. Ahora vamos a pasar a otro tema que es la independencia de las 13 colonias o la independencia de los Estados Unidos de América. Fue un hecho histórico, fue un movimiento separatista de independencia de estas colonias que le pertenecían a Inglaterra y que estaban ubicadas en el norte de América. En 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América, España pasa a controlar todo el océano Atlántico, pasa a controlar las colonias de América, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, toda América del Sur con excepción de Brasil que le pertenecía a Portugal. Pero esta bonanza económica a España no le va a durar mucho tiempo, porque España va a tener un rival, que va a ser esta isla que ves acá, que es el Reino de Inglaterra. A mediados del siglo XVI, en 1560 aproximadamente, la reina de Inglaterra, llamada Isabel I, conocida como la Reina Virgen, va a buscar controlar el océano Atlántico y establecer colonias en América. Por ello, esta reina va a hacer todo lo posible para afectar económicamente a España. Por ello, esta reina va a financiar a los corsarios. Los corsarios son una especie de piratas que asaltaban a los barcos españoles que saqueaban nuestro oro y nuestra plata de acá de América. Estos barcos españoles llevaban mucho oro, mucha plata de acá de América a España. Pero cuando estos barcos estaban en medio del océano, eran asaltados por estos piratas legales, se podía decir, por estos piratas llamados corsarios. ¿Cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? El pirata roba para él y cuando roba se reparten todas las riquezas, todo el botín entre ellos. Los corsarios no. Los corsarios son también ladrones en el mar, pero la riqueza no es para ellos, sino para el gobierno que los está financiando, que les está entregando sus barcos, que les está entregando armas para poder pelear y que aparte les paga, ¿no? Ellos son los corsarios. Ahora, con el tiempo, Inglaterra, con su reina Isabel I, van a endurecer su flota, van a ser una flota muy poderosa, su flota marina, y va a buscar entrar en un conflicto bélico con España. Y es así como va a empezar una guerra llamada la Guerra Anglo-Española entre Inglaterra y España. Esta guerra va a ser entre 1585 y 1604, donde finalmente Inglaterra, la flota marina inglesa, va a vencer a esta flota española, que era llamada la Armada Invencible, irónicamente, ¿no? Pero que fue vencida por la Marina inglesa.
Y al ser derrotada España, España pierde su dominio en el Océano Atlántico y por lo tanto Inglaterra tiene libertad de poder establecer colonias en este continente, en la parte norte de este continente, en Norteamérica. Estas colonias van a ser conocidas con el nombre de las 13 colonias. Recuerda que la primera colonia establecida en Norteamérica es la colonia de Virginia, en honor a la reina virgen Isabel. Estas colonias, estas 13 colonias, estaban separadas del resto de los Estados Unidos, del actual país de Estados Unidos, por unas montañas conocidas como los Montes Apalaches. Estos Montes Apalaches separaban a estas 13 colonias del resto de los Estados Unidos. Acá recuerda, al oeste de las 13 colonias vivían las tribus originarias de Estados Unidos como los Pieles Roja o los Apaches, por ejemplo. Recuerda que las 13 colonias, desde el sur al norte, eran aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud y que después de su independencia poco a poco van a expandirse hacia el oeste y van a formar el país que hoy conocemos con el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.